¿Y si te dijera que algunas de las escenas más impactantes del cine están basadas en profecías que tienen siglos de existencia? Parece cosa de ficción, pero la verdad es que películas como El Exorcista, La Profecía e incluso Noé no solo están contando historias imaginarias, están reinterpretando profecías bíblicas que siguen influyendo en nuestra cultura, nuestra fe y nuestros miedos. En este video exploraremos cómo las profecías bíblicas, que hablan sobre el fin de los tiempos, la llegada del anticristo y el juicio final, han sido adaptadas por el cine a lo largo de los años. Analizaremos qué hay detrás de estas representaciones y veremos en qué aciertan y dónde la ficción se desvía de la Biblia. Más importante aún, reflexionaremos sobre cómo estas interpretaciones moldean nuestra comprensión del futuro y nuestra cultura actual. Pero antes de comenzar este viaje por el apocalipsis cinematográfico, quiero saber, ¿has visto alguna película que te haya impactado por hablar de profecías o del fin del mundo? Déjame en los comentarios cuál fue y qué fue lo que más te impresionó. Vamos juntos a desentrañar estos misterios. Hollywood siempre ha sentido fascinación por lo desconocido, y una de las fuentes más enigmáticas e irresistibles de ese misterio son las profecías bíblicas. Las películas que se sumergen en las profecías apocalípticas no son solo relatos sobre el fin del mundo, sino que abordan algo mucho más profundo: las cuestiones universales del miedo, la salvación, la redención y el destino de la humanidad. Estas narrativas poseen un poder simbólico que resuena en todos, tanto creyentes como escépticos, ya que ambos sienten el peso de un futuro incierto. El apocalipsis y el juicio final no son solo eventos catastróficos descritos en textos antiguos. Reflejan cuestiones existenciales que desafían nuestra percepción de la vida, el libre albedrío y lo que nos espera después de la muerte. En un mundo cada vez más fragmentado e impredecible, la idea de que existe algo más allá de nuestra comprensión, algo que escapa al control humano, tiene un atractivo irresistible. No es solo entretenimiento, es una provocación a nuestra comprensión del universo y de lo que podría suceder cuando éste alcance su límite. El misterio es el motor detrás de las grandes historias, y las profecías bíblicas ofrecen un tesoro para los cineastas en busca de la próxima gran narrativa de suspenso. La idea de que el fin está cerca, de que algo catastrófico puede ocurrir en cualquier momento, añade una capa de urgencia y tensión a la trama. El concepto de un destino inmutable que aguarda, donde el futuro de la humanidad depende de las acciones de héroes o de fuerzas incontrolables, convierte cualquier historia en algo fascinante. En el cine, el apocalipsis se presenta como una carrera contra el tiempo. El suspenso no proviene solo de lo que sucederá, sino de la sensación de estar al borde de lo desconocido, de aquello que puede ser inevitable. Como espectadores, nos sentimos atraídos por la incertidumbre de cuándo y cómo llegará el fin del mundo, y la tensión de ver a los personajes luchar contra este destino inminente nos mantiene pegados a la pantalla. El misterio no está solo en el qué ocurrirá, sino en el cómo y el por qué. Estas preguntas no tienen respuestas simples, y eso es lo que crea la magia de una buena historia apocalíptica. Estas profecías no apelan solo a nuestra razón, sino también a nuestra alma. Exploran el miedo primitivo a lo desconocido, ese temor profundo que todos llevamos dentro. ¿Qué sucede después de la muerte? Cuando la Biblia habla del juicio final, de grandes calamidades o de revelaciones divinas, no se limita a describir eventos futuros. Refleja angustias universales y existenciales. ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Y si el fin ya está aquí? Estas preguntas trascienden las creencias religiosas, convirtiendo la idea del apocalipsis en una metáfora de la transformación radical e impredecible del mundo que nos rodea.
Esta conexión emocional es lo que hace que las películas basadas en profecías bíblicas sean tan poderosas. Incluso aquellos que no comparten la fe cristiana pueden identificarse con la sensación de vulnerabilidad ante lo desconocido, con la inquietud que surge al pensar en el futuro. El Apocalipsis, después de todo, es una metáfora universal del caos, la crisis y al mismo tiempo la promesa de un renacimiento. El hecho de que estas películas logren establecer una conexión directa entre el evento apocalíptico y nuestras vidas cotidianas hace que cada historia sea aún más impactante. Y, tal vez, el mayor atractivo de todos sea el fascinante vínculo humano con el Apocalipsis. Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha preguntado cómo será el fin del mundo. En todas las culturas y religiones, siempre existe una narrativa de destrucción y renovación, ya sea a través de catástrofes naturales, guerras divinas o cambios cósmicos. En Hollywood, estas narrativas se magnifican, ofreciendo la promesa de profundas revelaciones sobre el destino de la humanidad. El Apocalipsis es más que un evento catastrófico, es una alegoría de nuestra lucha con lo desconocido, con nuestras propias fallas y con nuestro deseo de redención. El cine utiliza estas historias no solo para entretener, sino para provocar reflexión. Nos invita a cuestionar nuestro propio papel en este gran drama que es la existencia. Y al final, la representación del Apocalipsis en la gran pantalla nos obliga a enfrentar lo inevitable, nuestra propia fragilidad frente al inmenso misterio del universo. Este fascinante tema no trata solo del final, sino de lo que viene después. El Apocalipsis, muchas veces, es solo el comienzo de algo nuevo. En el recorrido hacia el fin del mundo, el cine nos ofrece pistas sobre cómo la humanidad lidia con sus fallas, sus creencias y, sobre todo, su destino. Y al sumergirnos en estas historias, buscamos no solo respuestas, sino una comprensión más profunda de quiénes somos y qué significa realmente nuestra existencia. Ahora que ya hemos explorado el atractivo de las profecías bíblicas y cómo se han convertido en una fuente inagotable de inspiración para el cine, ha llegado el momento de sumergirnos en algunas de las películas más icónicas que han llevado estas visiones apocalípticas a la pantalla. Cada una de estas películas, con sus propias interpretaciones de las Escrituras, utiliza las profecías bíblicas para dar forma a sus narrativas, ya sea de manera fiel o a través de distorsiones creativas que de alguna forma revelan verdades universales sobre la condición humana y el destino de la humanidad. Comencemos con uno de los mayores clásicos del cine de terror, El Exorcista. Aunque muchos consideran la película simplemente un thriller de terror, en realidad es una interpretación directa de algunas de las profecías más oscuras de la Biblia, especialmente en lo que respecta al auge del mal en los últimos tiempos. La historia gira en torno a Regan, una joven poseída por un demonio, y la lucha de un sacerdote por expulsar a la entidad. La posesión demoníaca es una de las manifestaciones apocalípticas más temidas en las Escrituras, donde el anticristo y sus seguidores se describen como capaces de corromper y dominar las almas humanas. La película es una reflexión sobre la batalla eterna entre el bien y el mal, una lucha que, según la visión bíblica, culminará en el fin de los tiempos. La escena en la que Regan, poseída, exhibe fuerzas sobrenaturales y habla en lenguas desconocidas, es uno de los momentos más memorables de la historia del cine. Esta transformación de la joven en un instrumento del mal sirve como una poderosa metáfora de la corrupción del espíritu humano, un concepto central en las profecías apocalípticas. Para muchos, esta imagen de posesión evoca directamente al anticristo, una figura que, según la Biblia, vendría para engañar y corromper a la humanidad en los últimos días. A continuación, tenemos La Profecía, una película que aborda directamente una de las profecías bíblicas más conocidas.
La llegada del anticristo. La trama sigue a un diplomático estadounidense que adopta a un niño, Damien, sin saber que en realidad es el hijo del diablo. A medida que avanza la película, el personaje comienza a percibir señales de que el niño es la encarnación de la bestia, una figura apocalíptica que, según el libro del Apocalipsis, vendría a gobernar el mundo en los últimos días, llevándolo al caos. El número 666, asociado con el anticristo, es una de las marcas más poderosas que la película utiliza para comunicar su mensaje apocalíptico. Al presentar a Damien como un niño aparentemente normal, pero con una naturaleza sobrenatural y maligna, la película plantea la inquietante pregunta: ¿y si el anticristo ya estuviera entre nosotros, viviendo oculto a plena vista? La creciente tensión a lo largo de la película, junto con la inevitabilidad del destino de Damien, hace que el público reflexione sobre la fragilidad de la humanidad frente al mal absoluto. Avanzamos a El libro de Eli, una película posapocalíptica que presenta la Biblia como uno de los elementos centrales de la trama. El personaje principal, Eli, interpretado por Denzel Washington, lleva consigo el último ejemplar de la Biblia en un mundo devastado por la guerra y la violencia. La misión de Eli es llevar el libro a un lugar seguro, donde pueda ser utilizado para restaurar el orden y la moralidad en el mundo. La película destaca la importancia de la palabra divina, simbolizando la Biblia como una fuerza de resistencia contra la destrucción y la corrupción. En este escenario posapocalíptico, la Biblia representa no solo la esperanza espiritual, sino también el poder de dar forma a la sociedad. La lucha por el control de un libro sagrado que contiene el conocimiento divino plantea cuestiones sobre el poder, el control y la fe, mientras Eli enfrenta a quienes buscan utilizar la palabra con fines egoístas. Esta visión de la película nos lleva a reflexionar sobre cómo las escrituras pueden ser interpretadas de manera distorsionada o pura, dependiendo de quién las posea. La película Noé, dirigida por Darren Aronofsky, ofrece una interpretación audaz del diluvio bíblico. Aunque se basa en la historia de las Escrituras, la película toma varias libertades creativas, agregando elementos que no se encuentran en los textos originales. En la película, Noé no es solo un hombre que sigue una orden divina, también es un personaje profundamente perturbado, atormentado por la responsabilidad de salvar a la humanidad. Aronofsky utiliza esta representación para explorar la complejidad moral del personaje y su relación con Dios, un punto de reflexión que la Biblia no aborda de manera tan explícita. La historia del diluvio, que originalmente simboliza la purificación de la humanidad, adquiere una nueva dimensión en la película. Lo que es una simple narrativa de destrucción y renovación se transforma en un cuestionamiento sobre el carácter de Dios y la naturaleza del destino humano. El conflicto interno de Noé, que cuestiona la justicia de su misión, le da a la película un tono más oscuro, mostrando que incluso las acciones divinas pueden ser complejas y moralmente ambiguas. Finalmente tenemos la franquicia Dejados Atrás, basada en los libros de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Esta serie de películas sigue la historia del arrebatamiento, una creencia central en el cristianismo, donde los creyentes son llevados al cielo antes del apocalipsis final. Después del arrebatamiento, los que quedan deben enfrentar los horrores del fin de los tiempos, mientras lidian con la revelación del anticristo y la ascensión de la bestia. La película explora los conceptos bíblicos de salvación y condenación, y cómo los seres humanos enfrentan la gran tribulación. La idea de un mundo dividido entre los justos y los impíos es una representación directa de cómo las profecías bíblicas imaginan el fin de los tiempos. Al enfatizar el drama personal de los personajes, la película también ilustra el gran dilema existencial que acompaña a las narrativas apocalípticas. ¿Qué hace que alguien sea salvado? ¿Y qué significa enfrentar la gran tribulación?
Ahora que hemos visto cómo el cine utiliza las profecías bíblicas para crear historias impactantes, es momento de reflexionar sobre cómo estas interpretaciones afectan nuestra cultura. El cine tiene el poder de moldear la forma en que percibimos el mundo, y, cuando aborda las profecías y los apocalipsis, su influencia puede ser profunda y duradera. Una de las formas más poderosas en que las películas sobre profecías bíblicas impactan a la sociedad es el miedo colectivo que generan. El apocalipsis, el fin de los tiempos, la llegada del anticristo. Estos son temas que tocan las fibras más profundas de nuestra psique. Son cuestiones existenciales que plantean interrogantes sobre el propósito de la vida y lo que nos espera en el futuro. Cuando Hollywood toma estas ideas y las transforma en imágenes de destrucción masiva o catástrofes globales, crea un miedo compartido entre los espectadores. Este miedo, aunque a menudo exagerado y ficticio, se entrelaza con las ansiedades reales sobre el futuro de la humanidad. Las escenas de desastres apocalípticos, como la destrucción de ciudades, guerras y escenarios de supervivencia, hacen que el público se pregunte, ¿y si esto realmente ocurre? Además, muchas películas que abordan las profecías bíblicas no ofrecen una solución clara, lo que intensifica aún más el miedo. Dejan en el aire la sensación de que el fin está más allá de nuestro control. La sensación de impotencia ante lo desconocido es una de las formas más efectivas de generar tensión y captar la atención del público. Otro punto crucial es el debate entre lo que es fiel a las escrituras y lo que es simplemente sensacionalismo. El cine, como sabemos, es una industria del entretenimiento, y para asegurar el éxito en taquilla, no siempre sigue al pie de la letra las interpretaciones religiosas o bíblicas. Los cineastas a menudo toman las profecías y las reinventan para crear historias emocionantes e impactantes, que pueden tener poco que ver con las enseñanzas originales de las Escrituras. Por otro lado, muchas películas intentan mantenerse fieles al espíritu de las profecías, transmitiendo sus mensajes centrales sobre la redención, el juicio y la lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, el libro de Eli presenta la Biblia como una fuente de salvación, mientras que Noé explora el poder de la fe en tiempos de crisis. Incluso cuando la narrativa se desvía de las Escrituras, intenta capturar el simbolismo central de las historias bíblicas. Es interesante observar cómo diferentes corrientes religiosas reaccionan ante estas adaptaciones. Algunos pueden ver estas películas como una forma de difundir mensajes espirituales, mientras que otros las consideran una distorsión de la verdad religiosa. La reacción del público religioso puede variar significativamente, lo que refleja la diversidad de interpretaciones y prácticas dentro de las distintas creencias. Además, el impacto de estas representaciones puede ser más profundo de lo que parece. Muchas personas, especialmente aquellas que no tienen una conexión estrecha con las Escrituras, pueden terminar asociando los eventos apocalípticos retratados en el cine con la visión bíblica del fin del mundo, aunque la película sea una versión libre o ficticia de los textos sagrados. Esta confusión de realidades puede convertirse en una referencia cultural muy poderosa, influyendo en las creencias personales de muchas personas. Por último, está la cuestión de las teorías conspirativas, que a menudo son alimentadas por películas que adaptan profecías bíblicas. El cine tiene el poder de sembrar dudas y misterio, y cuando se trata de temas como el fin del mundo y el anticristo, estas semillas pueden florecer en teorías que distorsionan el verdadero significado de las profecías. Películas como Dejados atrás y El exorcista alimentan un tipo de narrativa donde todo está interconectado. Las grandes figuras de poder, la política global y los eventos mundiales estarían relacionados con una lucha espiritual más amplia. Esto puede crear un terreno fértil para el crecimiento de teorías conspirativas, con algunas personas comenzando a ver señales apocalípticas en los acontecimientos cotidianos.
Hemos llegado al final de nuestro viaje sobre las profecías bíblicas en el cine. Como hemos visto, las interpretaciones de estas profecías pueden ser tanto fieles a las Escrituras como distorsionadas en busca de un mayor impacto. Lo que es innegable, sin embargo, es cómo estas historias moldean la cultura popular e influyen en la visión colectiva sobre el futuro y el destino de la humanidad. Las profecías bíblicas siempre han sido una gran fuente de inspiración para Hollywood. Desde el Apocalipsis hasta la llegada del Anticristo, el cine aprovecha estos temas universales para crear historias que tocan nuestros miedos más profundos y nuestras creencias más antiguas. El poder de estas historias no está solo en la trama, sino en el simbolismo profundo que contienen, abordando cuestiones espirituales y existenciales. Pero la pregunta que queda es, ¿estas versiones cinematográficas hacen justicia a lo que está en las Escrituras? ¿O el cine simplemente usa estos temas poderosos para crear un espectáculo visual, emocional y muchas veces aterrador? Cada película ofrece una interpretación diferente, pero todas dejan una huella en el público, que se ve obligado a reflexionar sobre lo que hay detrás de cada profecía y cada evento apocalíptico. Lo más interesante es cómo estas historias continúan evolucionando y siendo reinterpretadas a medida que nuevas películas y adaptaciones aparecen, trayendo siempre nuevas perspectivas sobre antiguos mitos y misterios. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas películas te ha impactado más? ¿Crees que Hollywood hace justicia a las profecías bíblicas o solo busca lucrar con el miedo y la curiosidad? Y, lo más importante, ¿hay alguna película que crees que debería estar en esta lista? Déjanos tu comentario abajo y conversemos sobre todo esto. Y si te gustó este análisis y quieres ver más contenido como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Apenas estamos comenzando a explorar el fascinante mundo de las profecías y su impacto en la cultura pop. Estate atento, porque vienen más videos increíbles sobre misterios y profecías.